diccionario, el de Oxford, que es también como la referencia y el más moderno, tiene 273,000 palabras. Pero los nativos no saben ese número de palabras. O sea, los nativos, el que fue a la universidad de Estados Unidos sabe de 20,000 a 30,000 palabras. Y eso es alguien que pues fue a la escuela, leyó artículos, leyó un libro de vez en cuando, ¿no? O sea, de hecho es alguien bastante educado o educada que sí leía, que sí iba a clases. Y si tú haces la proporción, o sea, 30 y tomándolo más alto, o sea, la persona así que dices, o sea, es ese tipo de persona que decías, no, es que a este o a esta le gira, resolvió tal problema, hizo tal trabajo chingón, ¿no? Digamos, es ese rango. El 30%, treinta mil palabras de 575,000 es el 5% del idioma, ¿no? Y del otro diccionario, 30,000 de 171,476 es el 17%, ¿no? Entonces realmente la gran mayoría de la gente sabe menos del 20% del idioma, ¿no? En español es lo mismo, es exactamente lo mismo. Eh, y eso solo palabras, ¿eh? Ahora si hablamos de reglas, tú pregúntale a cualquiera de tus compañeros de trabajo de la escuela, oye, ¿qué es un adverbio? Oye, ¿cuáles son las conjunciones más usadas? Tú me dices cuántos te van a responder. O sea, y bueno, entonces es como saber la realidad para librarnos de este pesar de es que tengo que saberme muchas palabras, es que tengo que hacer esto, ¿no? No, no va por ahí. O sea, las primeras 1,000 palabras más comunes cubren el 89% de todo lo que vas a ver por ahí escrito o vas a escuchar. ¿Va? Entonces, ya pasa algo bien curioso, que con 3,000 palabras cubres aproximadamente el 90% de textos y conversaciones, ¿no? Y pasa lo mismo con el japonés. Los 3,000 kanjis te ayudan a como descifrar. Los primeros 3,000 kanjis más usados te ayudan a descifrar bastante de lo que está escrito y de lo que se habla, ¿no? Entonces es curioso que se comparten idiomas. Entonces la cosa es esta. No son tantas palabras las que ocupas. No es enfocarte en contar las palabras que sabes, sino más bien en simplemente repetirlas, ¿no? O sea, enfocarte en estas 3,000 palabras más usadas por cada parte del lenguaje, dividirlas, verbos más usados, nouns más usados, adjetivos más usados, aprenderte esos sin contarlos, simplemente porque van a aparecer todo el tiempo, ¿no? En lo que leas, en lo que tú pienses, en lo que tú escribas, ¿no? La palabra dormir, la palabra comer, mi comida favorita son cosas de las que siempre estamos pensando o hablando. Entonces es enfocarte en esas y en sus reglas más usadas, porque de nada sirve que sepas muchas palabras si no sabes en qué parte, en qué orden de la oración van, por qué y cuándo se usan. Hay que hacer como juntar todo eso, ¿va? Y eso es a veces en lo que fallan muchos cursos. No juntan eso, o sea, me enseñas tal palabra, pero ¿en qué contexto la uso? Usualmente, ¿cuál es su posición más común en una oración? En los sujetos, después de los verbos, o sea, en el predicado, o sea, ¿dónde va? No nos lo enseñan. Y eso es algo que yo procuro hacer allí. Entonces, hasta ahorita, en esta parte de no clavarte mucho con las palabras, ¿te ayuda? ¿La habías pensado? No sé si te lo había platicado ya en nuestra reunión como para las clases. Sí, me habías comentado como de manera muy general, pero Ah, ahorita ya como que me especificaste mejor todos los puntos. perfecto. Qué bueno que mejor. Bien, bien, entonces el tema es, todo esto está validado no solamente por estudios, que es de donde saqué la información, sino también por estadística, ¿va? Y hay una regla de oro que nos sirve mucho en los idiomas, que es la regla del 80-20. ¿La has escuchado antes? No, ¿No? ¿Has escuchado la pregunta, ¿tú qué porcentaje de inglés sabes? no tanto porcentaje, me han preguntado como el nivel, El pero no nivel. porcentaje. Ah, ok, ok. En algunos lados es más común que lo pregunten, ¿eh? Por ejemplo, en mi pueblo yo lo escuchaba muy, muy seguido. Pero bueno, regresando a la regla del 80-20 y combinado con la que te acabo de decir, es una ley general, es una regla general. No es algo que pareciera que nos lo inventamos los humanos, pero es algo que pasa en la naturaleza sin nuestro permiso. Por eso se le dice como una ley general. Se le conoce como el 80-20, la regla de Pareto, la ley del 80-20.
el principio de Mateo o los pocos vitales, Vital Few. Básicamente dice que el 80% de los resultados provienen del 20% de las causas. Esto tiene que ver con los idiomas, ¿va? Ahorita te digo por qué. Creo que tal vez ya tienes la idea de por qué, pero tiene que ver mucho, mucho. Entonces, básicamente, esta es una ley natural porque no la causamos y aparece en muchos campos: economía, biología, ingeniería civil, historia, etcétera. Entonces, algo de lo que se habla mucho hoy en día, pues es de que menos del 20% de la población tiene más del 80% de la riqueza, ¿no? E incluso la regla no es tan exacta, sino que se puede hacer súper extrema, con el menos del 1% de la población teniendo más del 90% de la riqueza, ¿no? Pero más o menos, o sea, puede ser extrema, pero más o menos es 80-20. Depende, pero puede pasar, pasa muy seguido. Ok. Ahora, en poblaciones de animales, menos del 20% de los individuos puede producir el 80% de la descendencia debido a factores como selección natural y éxito reproductivo. En este se ve, ¿no? Porque no metemos mano nosotros. O sea, no es como que nosotros vayamos a la selva y le digamos al tigre: tú, tigre, aparéate. Tú no te aparees, ¿no? O sea, pasa, simplemente pasa. Así es. Menos del 20% de las especies suele ser responsable del 80% del flujo de energía en un sistema. En otras palabras, hay animalitos que son más comidos y que mantienen al ecosistema, ¿no? Ok. O plantas que son más comidas y mantienen. Pero solamente son insectos los que llegan a mantener más al ecosistema. En negocios, menos del 20% del producto suele generar el 80% de los ingresos. Siempre hay un producto estrella, siempre. En muchos casos, menos del 20% de los empleados genera más del 80% de los resultados e ingresos en una empresa. Menos del 20% de cuerpos de agua dulce en la Tierra tienen más del 80% de agua dulce. Aquí también no es como que nosotros digamos: hey, agua dulce, llueve aquí guárdate. No, sino es como pasó, o sea, así lo encontramos. Menos del 20% de las ciudades del mundo concentran más del 80% de la población. Y bueno, menos del 20% de cuerpos celestes tiene más del 80% de la masa disponible en el universo, ¿no? Tampoco es como que nosotros dijéramos: tu agujero negro XMT 25 de la galaxia tal concentra más masa. No, o sea, o tú Sol XXRN, no sé qué nombres bien raros de estrellas en el universo. Tú sé más grande que la nuestra. O sea, así nos encontramos el universo y tal. Todo esto para que entiendas que también también puede aplicar en tu vida diaria y que también aplique en los idiomas. En tu vida diaria, menos del 20% de tus tareas, en el trabajo o en la casa, producen más del 80% de resultados que buscas, ¿no? Ya sea, no sé, puede ser para mantener el orden en algún lugar, en tu habitación. Son pocas cosas las que usualmente mueves más y en las que tienes que cachar más que no se deshagan. En el gym son ciertos ejercicios los que realmente son los que te dan la mayoría del entrenamiento, y cosas así. En idiomas, ¿qué pasa? Que como lo vimos, menos del 20% de las palabras y las reglas hacen más del 80% de la comunicación, ¿no? Entonces aquí conectamos los números que te enseñé, qué es lo que sabe un adulto y qué es lo que nos dice como esta ley general, ¿no? O sea, es el choque, o sea, puede ser, no hay una explicación, pero puede ser que justamente esta regla es la que hace que no ocupemos tantas palabras, ¿no? Y al final nos ayuda porque nos permite enfocarnos en eso, en ese 20% o menos. Y en los idiomas, igual que con la riqueza, es menos del 20%, es por ahí del 5% menos de las palabras y reglas que nos permiten comunicarnos de una manera muy, muy efectiva y pues profesional. Ajá. Cosas un poquito más aterrizado. Por ejemplo, las partes del lenguaje más usadas, son 8 partes del lenguaje. Ahorita te doy un diagrama. Pero estudiamos esas 8 partes primero por lo más usado y después nos vamos a detallitos, ¿no? O sea, los sustantivos más usados, los verbos más usados, adjetivos esenciales, etcétera. En cuanto a sujetos, ¿no? Ya siendo más granulares, los sujetos están en la parte de pronombres.
bueno, más bien aquí pronombre sujeto, porque así se llaman. Pronombres y pronombre sujeto. Los pronombres que más utilizamos en el día a día son tú, porque yo hablo contigo frente a frente, tú. Yo, porque nos hablamos a nosotros mismos. Él o ella, porque a veces o muy seguido, cuando dos personas interactúan, hablan de una tercera persona, ¿no? Y después el we. Esos tres son los que más se utilizan, ¿no? En español sirve más porque te ahorras un montón de conjugaciones. En el inglés es mucho más sencillo, pero es un ejemplo. O sea, en el día a día eso es lo que utilizamos. Reglas gramaticales más usadas, por ejemplo, de comas hay como 5 reglas, pero pareciera en las clases que son como 30, ¿no? Entonces son 5, simplemente son variaciones que cuando lo analizas bien es como de, sí es lo mismo, ¿no? O sea, solamente no me había dado cuenta. La estructura fundamental de la oración, en inglés es sujeto, verbo y predicado. En español sí hacemos un tutti frutti de a la casa de la abuelita en la tarde fui yo con mi tía, ¿no? Y es como, la madre, ¿dónde está el sujeto? ¿Dónde está el...? Pero se entiende en inglés, ¿no? Y bueno, frases comunes, vocabulario, etcétera. O sea, son cosas que se repiten todo el tiempo, todo el tiempo. Y bueno, ahora, todo este método de estudio justamente se enfoca en eso, en lo que sirve y en lo que más se usa. Primero que nada, aprender un idioma es como visitar una ciudad o un parque nacional. Puedes aventártela a la brava, pero incluso antes se utilizaban mapas, ¿no? Y hoy en día GPS. Y así recorres más rápido el lugar y te lo aprendes y te lo memorizas, ¿no? Es esto, lo que yo te doy es un mapa, un temario, ¿no? Ese temario son las 8 partes del lenguaje, acá abajo está el diagrama. De todas maneras, si te diste cuenta, tengo un índice gigante y ese índice pues tiene todo esto. Pero en general, el índice general son 8 temas, las 8 partes del lenguaje. Estas. Nos enfocamos en lo más usado y en sus reglas más usadas. O sea, los verbos tienen verbos más usados, pero también tienen reglas más usadas, como cómo se conjuga, qué verbos sí puedo combinar y qué verbos no puedo combinar. Por ejemplo, en español, yo puedo decir estoy leyendo, pero no puedo decir leyendo. ¿O sí? O sea que no. Porque no somos conscientes, pero tenemos limitaciones en lo que podemos combinar y en lo que no. Entonces, así es como vamos, ¿no? O sea, granularmente nos vamos metiendo a cada tema. Aquí, o sea, si tú tuvieras el GPS, si vas a una ciudad y tienes el GPS, pues a lo mejor ves el centro, a lo mejor pones un que otro destino, pero pues es como de, bueno, ¿y dónde me conviene ir primero? ¿Dónde debo de conocer? ¿Dónde está la comida rica? ¿No? Entonces, en este caso, mi chamba es esta segunda parte de ser el guía, ¿no? De que te guío por estas 8 partes del lenguaje, estos temas más usados, y de esta manera tu inglés alcanza otro nivel en el cual al ver una oración ya no solamente ves la oración per se, sino que ves los componentes y entiendes por qué juegan entre ellos y entiendes si el orden está bien o si está mal, ¿no? O sea, entiendes que una oración es sujeto, verbo y predicado, pero que el sujeto puede tener diferentes componentes como adjetivos, como preposiciones, o determinantes, que es un tipo de preposición. Eh, eh, preposiciones también como next to you, verbos principales, objetos directos e indirectos, y entonces todo hace sentido, ¿no? O sea, sí lo vemos en general, ¿no? Como, ok, hay oraciones ya hechas, pero conforme vas aprendiendo te enseño a entender por qué están hechas de esa manera y te das cuenta de que todo sigue el mismo patrón, ¿no? Y eres capaz de modificar las cosas a tu gusto. Esa es la ventaja. Y bueno, las 8 partes del lenguaje, ¿cuáles son? Muchas ya las sabes, y muchas veces no nos acordamos de una o dos, o sea, todos saben los sujetos, todos se acuerdan de los adjetivos, todos se acuerdan de los verbos, ¿no? O sea, lo vimos en la escuela, en la primaria, pero hay veces en las que adverbios, no me acordaba que es un adverbio, ¿no? Preposiciones, ni sé qué son, ¿no? O sea, hay unas en las que sí te acuerdas y otras de las que no, pero al final todo lo que necesitas saber de un idioma está ahí, tanto del español como del inglés. Se parecen mucho los idiomas, muchísimo. Entonces, bueno, nouns, nombres de cosas. Aquí lo interesante son más bien los nombres de cosas abstractas, ¿no? O sea, es fácil decir de que el carro, el perro,
pero cosas que no podemos ver, cosas abstractas, la luz, ¿no? O sea, yo puedo sentirla, puedo verla, pero no la puedo pesar, no la puedo tocar, ¿no? El calor lo puedo sentir con la piel, pero no lo puedo tocar, no lo puedo ver, ¿no? Entonces son nombres que también les ponemos a cosas abstractas. Y eso es lo interesante de los sustantivos. Adjetivos para describir, ¿no? Igual los más usados, grande, chico, rosa, azul, rojo, etcétera. Pronombres, pues aquí son para no estar repitiendo cosas. Él, ella, nosotros, ustedes, pero también pronombres utilitarios como posesivos, mío, tuyo, suyo, nuestro, nuestra, mismo, yo misma, tú misma, etcétera. Adverbios, si los adjetivos describen cosas, nouns, los sustantivos, los adverbios describen verbos. O sea, puedo decir la tortuga lenta, pero no puedo decir corre o sea, espera, había otro. Sí, la tortuga lenta está bien, pero la tortuga corre lenta no está bien. Debe ser la tortuga corre lentamente. O sea, la tortuga lenta es un adjetivo general para la tortuga, es lenta. La tortuga corre lentamente, a lo mejor no es lenta en general, pero es como corre, ¿no? Entonces los adverbios nos ayudan a describir a los verbos, cómo es que ocurren, ¿no? Chocó, cómo chocó el carro, rápidamente, fuertemente, ruidosamente, ¿no? O sea, el carro no cambia, es el mismo carro, pero pudo haber chocado de 1000 maneras. Bueno, a lo mejor no 1000, pero de varias, ¿no? Y es ahí donde entran los adverbios para describir al verbo. Preposiciones muestran las posiciones, las relaciones entre cosas. O sea, sin preposiciones en ambos idiomas, yo no podría decir así de que dónde está una cosa respecto a otra. O sea, si yo quisiera decirle a un amigo o una amiga que se me olvidó mi celular en su casa, pero ¿dónde? ¿No? Y si yo no tuviera preposiciones, sería, oye, es que mi celular, casa, cuarto, cama, bueno, o cajón, ¿no? Y es como, ¿cuál cuarto? ¿Cuál cama? ¿En cuál cajón? ¿Cómo? ¿No? O sea, y entonces nos ayudan a ubicar cosas en tiempo y en espacio. Lo mismo, ¿no? Imagínate que tienes una comida y que les dices a tus invitados, no, la comida es misa, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Y ya, van unos después, no, que era antes, o pues, pero no nos dijiste, pues que no tenía un adverbio para decirte, ¿no? Y entonces, en ese caso importa. Conjunciones, con las conjunciones unimos oraciones completas, sujetos, verbos, predicados con sujetos, verbos, predicados. Y bueno, interjecciones, dichos y frases. Aquí están los phrasal verbs también. Porque los phrasal verbs son una combinación de un verbo más una preposición, pero que juntos tienen un significado diferente. Entonces juntos se convierten en un verbo. O sea, la preposición ya es parte del verbo, ¿va? Entonces, y no tenemos equivalentes en el español, por eso se les llaman idioms. Idioms son expresiones fijas, ¿no? Que no se pueden traducir directamente y que rompen reglas a veces. Y bueno, todo esto lo ordenamos en el orden fundamental de la oración. O sea, cada una de las partes del lenguaje, cada uno de los temas que yo te voy a enseñar, es para que los puedas acomodar en las oraciones. Porque al final las oraciones son las unidades de significado. Son cómo expresamos ideas, ¿no? Y lo interesante es ir viendo cómo al momento de usar colores, a mí me gusta mucho usar colores, las oraciones van tomando patrones y vas viendo que algunas partes del lenguaje aparecen más en algunos lados y otras en otras. Los verbos siempre van a estar en medio rompiendo la oración. Entonces te empiezas a dar cuenta de que hay posiciones más específicas de cada una. Los nouns pueden aparecer como sujetos o como objetos directos. Los verbos pues siempre hay en medio, ¿no? A veces en frases y pueden acompañar al sujeto, pero mayoritariamente van a estar en medio de la oración. Adverbios van en el predicado la gran mayoría del tiempo, después de los verbos. Hay algunos que se meten en medio, pero bueno, ese es como nada más excepción. Adjetivos pueden ir con los sujetos, pueden ir en el predicado con objetos directos e indirectos, etcétera, ¿no? Entonces hay cierto orden, ¿no?
Y las conjunciones, como unen oraciones, pues si te das cuenta no van a estar adentro de la oración, sino que van a estar entre oraciones con oraciones. ¿Va? Y así, ese es el truco, o sea, ir repasando las 8 partes del lenguaje, entender que necesitamos utilizar sujeto, verbo y predicado en inglés. Y creo que con esto podemos cerrar hoy, y esto es bien importante. ¿Te ha pasado que a lo mejor haces una oración en inglés, ya sea en un trabajo escrito o hablando, y a veces no te entienden? O sea, tú dices, es que sí lo estoy diciendo bien, o sea, estoy usando, al menos dices, estoy usando la palabra correcta, pero no te entienden. No sé si te ha llegado a pasar. Sí, muchas veces. A veces digo las cosas, pero parece que no tienen orden. Ok. El tema es que el inglés es muy fijo con el sujeto, verbo y predicado. Muy, muy fijo. Y el español no. Y eso es algo, ese es un tema y un hecho que no nos enseñan, y a mí me sorprende. Y es un tema que nos impide a nosotros como habla hispana el poder dominar el inglés. Pero es una corrección tan simple como esto. Vas a ver. Si con algo te quedas esta clase, quédate con partes del lenguaje. Ahí está todo lo que tengo que saber y con esto. Entonces, el inglés es más fijo. En español podemos revolver la oración así, sujeto, verbo y predicado. Lo podemos mezclar, lo podemos cambiar y lo seguimos entendiendo. Suena mucho, sí. Pero el español formal y el inglés siguen el mismo orden: sujeto, verbo y predicado. Y entonces, ¿qué pasa en práctica si yo no sigo eso, si yo no sé esto? Digamos que el mensaje original es "The man gives the dog the bone", ¿no? Y es justamente lo que queremos decir, ¿no? En el mismo orden, el hombre le da al hueso el perro. ¿Quién? ¿Qué da a quién? ¿No? Está clarísimo. El hombre, ¿qué hace? Da. ¿Qué da el hueso a quién? Al perro. Perfecto. Si lo mezclamos, nosotros en nuestra mente de habla hispana pensamos que al mezclarlo el mensaje no cambia. The bone gives the dog the man. Nosotros pensamos de que se traduce, o sea, si alguien, nosotros pensamos que se traduce igual, ¿no? Que el hueso le da al perro el hombre. ¿Y aquí qué pasa? Significa lo mismo. ¿Quién da? El hombre. ¿Qué da el hueso? ¿A quién se lo da? Al perro. Y nosotros traslapamos nuestro conocimiento al inglés y pensamos, sí, pues me está entendiendo. Pero no pasa eso. La persona de habla inglesa no te entendería eso. O sea, cabrón. Espérame, el hueso da al perro el hombre. Sí, le da. Esta oración está mal. El hueso le da al perro el hombre. Sí. La persona de habla inglesa, al momento de tú darle este fraseo, va a tomar la primera cosa como el sujeto. Entonces, aquí ya no sería lo mismo. Quien da las cosas cambia. El hueso que hace le da al perro el hombre. Esto es lo que te entenderían. ¿Por qué? Porque ya hubo algo que tomó el lugar del sujeto. Entonces ya no se traduce como nuestra mente de habla hispana lo acomoda. Ellos no tienen esas herramientas. Entonces aquí cambia el sujeto. Y si te das cuenta no tiene mucho sentido, porque un hueso pues no puede dar porque es un objeto inanimado. A menos que sea una caricatura, pero en la mayoría de los casos estamos hablando en la vida real, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el hueso le va a dar? O sea, supongo que yo soy el hombre. ¿Cómo es que el hueso me va a dar a mí al perro? ¿No? Y entonces eso es lo que pasa. Alguien de habla inglesa te entendería exactamente esto. O sea, y por eso le saca de onda cuando nosotros queremos mezclar el idioma como si fuera español. Entonces la ventaja es que tú ya como hablante de habla hispana ya sabes hacer esas cosas más difíciles. Entonces tu tema es más bien acostumbrarte a algo más estricto: sujeto, verbo y predicado. ¿Quién, qué hace y qué o quién para quién y cómo a dónde, ¿no? Y entonces nos da un mayor control del idioma. Y bueno, para cerrar, al final todos los textos que vas en inglés van a seguir este patrón: sujeto rojo, verbo verde y predicado. Todos, todos. Cualquier libro, cualquier escrito que agarres, si lo intentas separar,
vas a ver que siempre va a ser rojo, verde, azul, rojo, verde, azul, rojo, verde, azul. Algunas cositas de estos son, luego te enseño qué son, pero es parte del predicado, solamente que a veces se manda un cachito al inicio y ya. Y bueno, todo este temario, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Básicamente es lo más usado de cada parte del lenguaje y sus reglas principales, ¿no? En verbos, pues es conjugaciones más usadas y verbos más usados, phrasal verbs y bueno, ejercicios de cada tema, ¿no? Esto está en desorden, solamente es como para que tengas una idea. ¿Va? Okay. O sea, yo empiezo por otras cosas y también a veces cambio algún tema dependiendo de cómo te vea. Pero básicamente es eso, ¿va? Okay. Bueno, la siguiente clase nos quedamos aquí, por favor. Le voy a tomar screenshot. Y de tarea, hay un examen de ubicación. Nada más para saber cómo estás. Okay. Te lo voy a poner allí en tareas pendientes. Que ves aquí. Okay. Ajá. Es en esta página, fset.org. Es un examen tradicional, diría yo. Y después te hago yo uno de escritura. ¿Va? Ok. Y bueno, aquí está en tu documento. ¿Dónde estás, Mili? Oh, Dios. Te perdí. Ah, no, aquí estás. Jeje. Ya. Aquí en esta de tareas. Va a estar aquí. Ahí lo resuelves y pegas este link. Haz el de 50 minutos, por favor. Ok. ¿Va? Va. Listo. Entonces te ve el miércoles. Si terminas, te puedo mandar otra tarea para ir adelantando. Un resumen de algo. Investigar un tema, un escrito. Ok. ¿Va? Pero para no presionarte esta primera semana, pues. Va, perfecto. ¿Va? Lo cubro después la siguiente clase, pero es bien importante que tú, a partir de ahora, procures agarrar diario, mínimo unas 3 veces por semana, 10 minutos para ver algún video, un cachito de una serie, completamente en inglés, sin español, sin subtítulos en español. Así, neta, que te sientes, aparte de esta clase, en la tarde, 10, ¿sabes qué? Me voy a sentar 10 minutos extra y déjame pongo tal serie que me gusta completamente en inglés. Con 10 que hagas. 3 veces a la semana es tu compromiso. Vas a ver que hay veces en las que vas a empezar a entender más y te quedas otro rato. Y es ahí donde el inglés ya te empieza a relajar, entonces es bueno. Y aparte de eso, otros 10 minutos, 3 veces a la semana, para empezar a leer en voz alta. Aparte de lo que leas aquí en clase. O sea, yo aquí en clase te di un libro, te lo voy a dar en PDF, lo vamos a leer compartiendo pantalla. Pero tú, de tarea también te dejo que busques otro material. Lo que tú quieras, revista, libro, historieta, pero que lo tengas a la mano para que 3 veces a la semana, aparte de todo, aparte de tareas, aparte de clases, te sientes y digas, ok, timer, 10 minutos, leo, no, termino de leer la página o el párrafo, traduzco con el traductor de Google tiene para tomar foto y traducir, para que no estés escribiendo y sea más fácil. Primero leo lo que entienda, ya después uso el traductor y ahí ya voy aprendiendo palabras. Eso es lo que como compromiso durante las clases y que te lleves ya para toda tu vida. Va. Ok. De hecho ya es lo que he estado haciendo. Perfecto. O sea, ya lo tengo. Eso. Y mi serie ya de colchón tengo Friends. Eso es todo. Muy bien, pues no lo dejes, y más que nada recordatorio entonces. Ok, de la serie solo tenía una duda. Ajá. Solo es escucharla, ¿verdad? O la puedo poner con subtítulos en inglés. Yo solo la escucho realmente. No le pongo subtítulos de nada. Ah, es mejor solo escucharla. Ok. Sí, los subtítulos son solo de ayuda, pero llega al punto donde ya sin subtítulos. Ok, perfecto. Va, genial, Mili. Entonces, listo. Ahí nos vemos, me mandas mensaje, te digo si quieres algo extra. Ok, va. Perfecto. Muchísimas gracias. No, a ti, cuídate. Nos vemos. Bye.